Hola, nos encontramos nuevamente en estas grabaciones. Los que nos puedan escuchar, para que aprendamos, para que vivamos una experiencia de fe, de amor. Que Dios te bendiga a los que nos están escuchando y te llene de mucha paz, de mucho amor. Y que Jesús nos dé su dirección, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Padre Celestial nos bendiga. Amén. Hoy hemos escogido el tema, o uno de los temas es: estamos en tiempos difíciles en este año 2022. No sabemos qué va a pasar con el mundo. El mundo está bajo una guerra, que es la guerra del tema de la salud, del tema social, el tema económico, la cuestión política y toda la situación espiritual de las religiones y todo esto. Es un año muy difícil y tenemos un tema que nos puede ayudar. Entonces, enfrentar el tema social, económico, político, espiritual es muy complicado. Estamos bajo muchas amenazas. El tema de la salud, el virus y otros virus, muchas situaciones en Colombia, en el mundo. Entonces, que Dios nos dé la paciencia, la calma para aprender mucho, y tenemos que pegarnos de Dios. Este texto que hemos escogido en este tiempo del litúrgico, la lectura de Primera de Reyes, nos va a situar en algo. ¿Por qué el mundo está mal? El mundo está mal en todas las dimensiones y esferas y formas, porque el mundo se ha alejado de este tema. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, que era el traslado del Arca de la Alianza de la ciudad de David, Sión, hacia el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa el Arca de la Alianza al templo de Dios, construido por gracia de Dios a Salomón, en manos de Salomón. Y entonces, cuando se lleva esta arca, dice Primera de Reyes, entonces Dios toma posesión de su templo. Y al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Dios y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Salomón dijo: Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Yo quiero que aprendamos algo que es muy importante. En Primera de Reyes, entonces, la gloria de Dios y el poder de Dios en el templo. Entonces, hablamos de un templo. Ese templo es el de Jerusalén. Entonces, es el templo de Jerusalén. Templo o casa. Templo en Jerusalén. Bueno, muy bien, pero pongan atención los que me puedan escuchar, cómo el Señor ha manifestado su gloria en Primera Reyes capítulo 8. Entonces, capítulo 8, versículo 1. Recordemos acontecimientos después muy tristes. Tenemos que avanzar en la grabación. Los discípulos le decían al Señor: Señor, esto es grande, esto es maravilloso, este templo, el ornato, las piedras. Jesús les dice un poco triste: pero no quedará piedra sobre piedra, porque llegarán días que Jerusalén será todo destruido. Y el acontecimiento viene después, cuando los judíos y todo el pueblo lo rechaza, y al rechazarlo, entonces lo persiguen y muere en la cruz. Yo no voy a repetir textos porque son muchísimos. Cuando él muere en la cruz, se rompe el velo del templo, del Santo de los Santos, y la gloria de Dios ya no está allá. ¿Por qué? Porque han despreciado al Hijo del Hombre. En Isaías capítulo 6, el versículo 1, ¿qué nos estaba hablando?
En Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que los querubines decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Y entonces aquí se comprueba los 3 veces santos, que en nuestra Iglesia Católica el santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo, el Señor de los ejércitos, o sea, el Señor. Entonces es un solo Dios, Señor, Yahvé, pero son 3 personas. Génesis, que ya lo hemos explicado en las grabaciones anteriores, para que ustedes lo busquen. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la combinación de Génesis 1:26 con Isaías 6, el Santo, 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 que es la Trinidad en un Dios. En Primera de Reyes capítulo 8, que es la gloria de Dios en el templo de Jerusalén. Pero que al morir Jesús, Él les profetiza: pero no va a quedar piedra sobre piedra, se rompe el velo y ya el Santo de los Santos ya no está. Y entonces comienza un proceso distinto. Jesús les dice a los discípulos: entonces nos perseguirán, nos matarán, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces en Mateo capítulo 16 dice: y tú eres Pedro. En Mateo capítulo 26, en la cena del Señor, Él se despide. Y entonces dice: hagan esto en memoria. Entonces cuando dice en memoria, en San Juan capítulo 6, versículo 35, está diciendo: mi carne, verdadera comida, mi sangre, en donde, primera Timoteo, la iglesia es columna y base de la verdad, que también ya lo hemos explicado. Entonces, si combinamos todo, decimos que esa gloria de Dios, que es la Trinidad, se retiran, pero que regresan nuevamente, porque Jerusalén fue destruida en el año 70 por el emperador Tito y creo que también Vespasiano. Y entonces la iglesia se logra constituir, no fundar, porque se funda en Jerusalén. Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y siempre Pedro era el escogido. Siempre, siempre, siempre Pedro fue el elegido. En la barca, en el llamado, en las apariciones, en el cántico, cuando él dice: me negarás, pero después él le dice: Pedro, me amas, 3 veces. Lo negó 3, y después lo sana, lo restituye en el 3, que es como una sanación. Entonces Pedro, como mueren, según los relatos de los primeros cristianos, ellos son asesinados desde el tiempo de Nerón en Roma. Entonces son asesinados, son mártires de la iglesia fundante. Ahora, esa gloria pasa entonces cuando escuchamos en la palabra que ustedes no eran pueblo. También Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, ustedes no eran pueblo de la gloria de Dios, sino que ya son pueblo, son nación santa. O sea, no eran pueblo, primera de Pedro, en el capítulo 2. Entonces, primera de Pedro, en el capítulo 2. Ustedes no eran pueblo y ya son pueblo. Ustedes pueden buscar por internet también el texto y el versículo. No eran pueblo, ahora ya son pueblo y son nación santa. Son pueblo elegido por el bautismo, un sacerdocio real. Entonces esa gloria de Dios va pasando. Jesús constituye desde la Eucaristía, y después en primera de Pedro es una nación santa. Si ustedes ven todos los textos, el llamado en Pablo, por ejemplo, empieza a ser perseguidor de la iglesia, y en Hechos de los Apóstoles dice que el Señor lo ha constituido entonces en apóstol de los gentiles. Entonces, esta gloria de Dios pasa de un lado de los judíos, pasa a la iglesia cristiana fundante. Recordemos que ya también lo expliqué, que el año 30 hasta el año 65 más o menos eran los del camino. Después en Hechos de los Apóstoles, el año 65 hacia el año 103, 104, se llaman cristianos, en Hechos de los Apóstoles.
Y del año 105, 104 hasta el día de hoy, Ignacio de Antioquía, que decimos San Ignacio porque él fue santo y murió mártir, devorado por los leones. Busquen Ignacio de Antioquía, mártir, y se van a dar cuenta que él dijo la iglesia, igual que Mateo capítulo 16, la iglesia, y en primera de Timoteo es no es singular, no es muchos, es una iglesia. Se fundamenta que hay una iglesia y que ahí debe estar la gloria de Dios. En Isaías 6 entonces es santo, santo, es la Trinidad, y esa Trinidad constituye entonces para nosotros que está la gloria de Dios. La experiencia carismática, por ejemplo, de la gloria de Dios, que quiero compartir y que quede grabado pues este mensaje para muchos, tanto católicos como no católicos, que en 1 Corintios 12 habla de los carismas de milagros, sanación, de gobierno, y todo esto, esos carismas que son el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Hay un don muy bonito que es el de la visión, la profecía, don de lenguas, pero el de la visión de la gloria de Dios. En la iglesia católica, en muchos altares católicos, han visto la gloria de Dios, han visto la nube. La nube no es un invento, sino que hay personas y sacerdotes que han visto la nube, que ellos se postran en el suelo porque una nube densa, igual que dice Primera de Reyes capítulo 8, o sea, la gloria, que es una nube densa, es una nube muy densa, y ahí está la gloria de Dios, la nube. Esa es la gloria de Dios, nada más y nada menos. Y entonces hay testimonios, no puedo entrar en detalles, nombres, años, pero cuando la persona se entrega tanto a Dios, Dios le muestra su gloria, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Hay en el mundo lo que Judas le perdió, traicionó a Jesús por 30 monedas, lo que Lucifer le dijo a Jesús: si te arrodillas te postras, te daré estos reinos, o sea, es prosperidad, plata, abundancia. Es lo que es el mundo está detrás del dinero, el poder, y hacia allá es porque estamos en tiempos difíciles, porque muchos gobiernos están destruyendo la humanidad por el poder, tener y placer. Y muchas iglesias hablan de la prosperidad, la plata, el dinero, y pare de sufrir. Cuando nosotros no buscamos a Dios para que nos solucione los problemas, sino de plata, casas, carros, y seamos bendecidos. Las bendiciones que yo les explico a ustedes desde el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento es cuando Jesús dice, y lo escuchamos perfectamente en el Evangelio, que lo encontramos, si ustedes pueden buscar también, de la liturgia del domingo 6 del tiempo ordinario de febrero. Nos habla del texto de San Lucas capítulo 5 versículo 1, y ellos dejándolo todo en la pesca, reconocen a Jesús, lo dejan todo y siguen a Jesús. Entonces, para buscar la gloria de Dios no es los bienes de Dios, ni el poder de Dios, ni los beneficios de Dios, es la gloria. Entonces, si entendemos quién es Dios, vamos a buscar su gloria, su poder, y eso es lo que nos tiene que llenar nuestras vidas, nuestra existencia. Si yo busco a Dios por dinero, entonces no sería Dios, sino el dinero o la sanación. Cuando alguien busca un brujo, o cuando alguien busca una universidad, un doctorado, es para conseguir plata. Cuando alguien busca un negocio, es para conseguir plata. Pero nosotros como cristianos y católicos no podemos buscar a Dios por dinero, poder y placer, sino buscar la gloria de Dios, la mayor gloria de Dios, para así estar con Dios. Por eso dice la palabra que no todo el que diga Señor, Señor, se salvará. Y el Señor dice, déjenlo todo, tomen su cruz y síganme. O sea, es buscar a Dios, buscar su gloria, alabarle y bendecirle. Como dice Apocalipsis, los 24 ancianos se postraban y tiraban sus coronas. Y todos los que tienen en cuenta Filipenses 2, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en los abismos. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos el altar, tenemos el tabernáculo, tenemos el sagrario, tenemos el cuerpo de Cristo y glorificamos a Dios. La Eucaristía, que he explicado también, significa una acción de gracias. Entonces, glorificar, adorar, agradecer es en el fondo lo mismo. Entonces se busca a Dios para una glorificación, para una exaltación en una acción profundamente de gracias. Que Dios los bendiga. Y en nuestra iglesia tenemos una madre que se llama María, que nos trae, ya hemos explicado quién es María, que nos trae a Jesús. Y ella se queda con nosotros cuando Jesús muere. Ella es tu madre, ella es tu hijo, ella es nuestra madre espiritual. Que ella nos proteja y proteja todos esos tiempos difíciles que estamos viviendo, duros, es porque la humanidad se alejó y no quiere la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres, el poder. Hermanos, volvamos a glorificar a Dios, volvamos a exaltar a Dios en la iglesia, en la Eucaristía, en la santidad. Dios los bendiga.